Escucha, entiendo cómo suena ese título, pero no hay error tipográfico. No podría presentar mis circunstancias actuales de manera más literal, y he luchado por encontrar el mejor lugar para empezar. Supongo que este es tan buen lugar como cualquier otro, así que ten paciencia conmigo. Hace 5 días, descubrí un ático debajo de mi sótano. Crecí aquí, aislado en la cima de una colina, sin vecinos a la vista. En las noches sin estrellas, recuerdo vívidamente esta casa de campo proyectando una tenue luz sobre el bosque circundante como la única vela parpadeante sobre un pastel de primer cumpleaños. Sus 2 pisos tenían más habitaciones de las que los 3, mis padres y yo, sabíamos qué hacer. El espacio excesivo era la única extravagancia, sin embargo. De lo contrario, la casa no era mucho más que un porche, un techo a 2 aguas y un sótano mohoso y sin amueblar con un montón de habitaciones vacías intercaladas. La propiedad ha estado en la familia de mi padre inútil durante generaciones. Cuando nos abandonó, la propiedad pasó a mi madre. Ella falleció durmiendo hace 3 meses, así que ahora es mío. Todo lo cual quiere decir, había pisado ese espacio en el sótano cientos de veces a lo largo de mi vida, pero nunca había visto esa pequeña trampilla de madera hasta esta semana. O, tal vez más precisamente, nunca lo había percibido hasta esta semana. Cuando tiré de la cuerda para abrir la escotilla, finalmente al borde de la desesperación con todo esto, el silbido constante, el violín chirriante, el ángel impío, no podía comprender lo que estaba viendo. Me tomó un tiempo entender la mecánica. Una vez que lo entendí, sin embargo, la magnitud de la contradicción imposible me encendió la columna vertebral. A través de la escotilla, vi el techo de un ático que no reconocía. Aunque era la medianoche donde estaba, era de día en la habitación debajo de mí. Podía verlo por el cielo azul puro y la luz del sol que entraba por la ventana abierta en una de sus esquinas. Me estoy adelantando un poco, sin embargo. La vida es un fenómeno tan desesperantemente complejo, y sin embargo, tu cerebro intentará convencerte de que todo es relativamente sencillo. Lo que ves frente a ti es lo que hay, punto. Sin espacio para matices, sin lugar para la complejidad. Es lo que es. Mi papá, el autoproclamado clarividente, me enseñó lo contrario. Él solía decir cosas como, la realidad es una pintura que se extiende para siempre, en todas direcciones. La percepción es el marco, todos y todo nacen con un marco diferente. Algunos son más grandes, otros son más pequeños. Tu experiencia en esta vida es solo lo que vive en ese marco, pero no dejes que eso te engañe. Es un grano de arena, no toda la playa. Por mucho que desprecie al hombre, tengo que admitir que podía dispensar algo de sabiduría cuando se lo proponía. La ciencia solo ha avanzado para demostrar que tenía razón, también. Toma como ejemplo al camarón mantis. Pequeños crustáceos poco llamativos que, de alguna manera, pueden percibir 12 longitudes de onda de color diferentes, asombroso en comparación con nuestras miserables 3, rojo, verde y azul. Su marco de percepción captura un pedazo de la realidad distinto al nuestro, ilustrando que solo porque no podamos ver esos 9 colores adicionales, no significa que no estén ahí. Quizás no habría pasado mis 20 sin hogar en las calles de Chicago si él se hubiera quedado el tiempo suficiente para impartir todo su portafolio de sabiduría, en lugar de solo unas pocas migajas aquí y allá. Sería negligente si no mencionara que él decía todo esto un minuto, actuando como un paradigma del pensamiento filosófico, y luego se quejaba en voz alta de que lo estaban acosando ángeles bíblicamente precisos al siguiente. Tengo múltiples recuerdos de él diciéndole a mi madre en susurros urgentes que estaban observando cada uno de sus movimientos. Bolas de ojos como un montón de brasas acechando en todos los rincones vacíos de nuestra casa, mirándolo. El hombre estaba desquiciado. Cuando mi madre no estaba cerca, me preguntaba si yo también podía verlos. Me dijo que la mayoría de los hombres en nuestra línea de sangre pueden masajear el velo, lo que sea que eso signifique. Continuaría explicando que, si alguna vez llegara a mirar entre las capas de la realidad, no debería tener miedo, pero sí tener cuidado. De pie sobre mí, con las pupilas anchas y negras como meteoros cayendo en el cielo nocturno, me advertía de los llamados peligros. Cuanto más mires, más verás.
Cuantas más cosas puedas ver, más cosas podrán verte a ti. Creo que tenía 7 años cuando él lo dijo por primera vez. ¿Quieres saber cómo inculcar una ansiedad paralizante en un niño? Miedo tan debilitante que se manifiesta como una adicción al alcohol desenfrenada e incontrolada una vez que se le da la oportunidad. Esta es una gran receta. Hasta la trampilla en el sótano, nunca vi una maldita cosa que no debería estar allí lógicamente, a pesar de mis miedos profundamente arraigados. He escuchado algunas cosas, sin embargo. Lullabies sombrías y sin palabras desde algún lugar profundo dentro de un armario de escobas, el tono de la voz fluctuando abruptamente entre un poco demasiado alto y un poco demasiado bajo. Las notas de un órgano de tubos cayendo suavemente desde el techo de mi dormitorio como gotas de lluvia. Letras cantadas por un niño que no podía ver en un idioma que no entendía. Naturalmente, seguí el consejo de mi papá, fingí que no podía escuchar los ruidos fantasma. En su mayoría, resultó tener razón. Esa táctica mantuvo las cosas bajo control. Volver a mudarme a la casa de mi infancia fue un error, pero era un techo estable sobre mi cabeza por primera vez en años, y mi mamá necesitaba la ayuda. Durante los 6 meses que la cuidé, la casa estaba tranquila. Tan pronto como ella falleció, sin embargo, el clamor etéreo regresó con una intensidad máxima. Supongo que ya no tenía más distracciones. La noche después del funeral, estaba sentado en el porche, absorto en un momento de amarga tranquilidad mientras escuchaba el murmullo silencioso que venía del bosque. Sorbí café descafeinado caliente, haciendo todo lo posible por evitar pensar en lo mucho más reconfortante que sería un vaso de whisky. El sonido de una melodía interrumpió ese conflicto interno, cortando el zumbido sin ton ni son de los insectos. El ruido era agudo, extrañamente familiar, y no venía de la naturaleza. Era alguien silbando y estaba detrás de mí, proyectando la melodía desde algún lugar dentro de la casa. Salté de mi mecedora para enfrentar el sonido incorpóreo que se deslizaba por la puerta abierta. El acto de saltar hizo mucho ruido, los pies de la silla chirriando, el golpe de mis botas contra las tablas del suelo. Pero el silbido no reaccionó. No se desaceleró ni se detuvo. La melodía continuó, inquietantemente impasible ante la calamidad abrupta. Mientras me encontraba frente a la puerta, el terror galopaba por mi cuerpo, sacudiéndolo como los temblores de un terremoto. Eventualmente, la adrenalina convirtió el miedo en ira, y la ira siempre viene acompañada de un poco de valentía tonta. Agarré un bate de béisbol del viejo camión de mi mamá y procedí a dar vueltas por los pasillos de la casa de mi infancia con una mirada tambaleante de confianza. Mientras caminaba de una habitación a otra, con la melodía resonando en mis oídos, lágrimas saladas brotaron inesperadamente de mis ojos. El estribillo etéreo era tan familiar, pero aún no podía discernir por qué me resultaba familiar. Rastrear el sonido hasta su origen me puso frente a la escotilla por primera vez. No estaba más de unos pocos pasos desde el fondo de las escaleras. Doblé la esquina, tiré del cordón de metal que encendió la bombilla polvorienta del sótano, y allí estaba. Posicionada en medio del sótano, una trampilla de roble con una cuerda deshilachada adjunta, emitiendo un silbido apagado como si fuera un jukebox enterrado. En un abrir y cerrar de ojos, sentí como mi valentía se evaporaba, liberada en conjunto con el copioso sudor que ahora goteaba de cada centímetro de mi cuerpo. Mi mamá necesitaba oxígeno suplementario en los últimos meses de su vida, y aquí es donde guardábamos los tanques, justo sobre el espacio que ahora ocupaba la escotilla. Había sido solo tierra el día anterior. Miré el pasadizo cerrado desde la seguridad del rellano del sótano, pero no me atreví a acercarme. Al menos, esa noche no. En su lugar, dejé caer el bate de béisbol de mi mano, me di la vuelta y volví a subir las escaleras. Entumecido hasta el punto de la indiferencia, continué otro tramo de escaleras hasta mi dormitorio, y me desplomé inmediatamente sobre mi colchón. Hace 5 días, la agotadora fatiga permitía que el descanso llegara fácilmente. Desde entonces, sin embargo, el sueño me ha eludido por completo. El silbido no era una manifestación extraña del duelo que desaparecería una vez que despertara, como había esperado esa primera noche. Cuando mis ojos se abrieron, todavía estaba allí,
tenue pero constante como el tic-tac de un reloj de abuelo. Mi jefe en la tienda de comestibles cercana sonó preocupado cuando lo llamé, pidiendo ser reincorporado al horario de la semana. Originalmente, había tomado una licencia por duelo hasta fin de mes. Después de que empezaron los silbidos, sin embargo, habría hecho cualquier cosa por ocuparme fuera de casa. Con $50 en mi cuenta de ahorros, tenía pocas opciones, y estaba desesperado por no encontrarme golpeando esos $50 contra la superficie de la barra. Eventualmente, cedió. Al principio, alejarse del silbido incesante ayudó. 3 días después, sin embargo, la melodía resultó ser un verdadero rompecabezas. Sonaba en mi cabeza como campanas de iglesia, reverberando interminablemente contra el hueso acústico pero nunca disipándose realmente, sin importar cuánto tiempo pasara lejos de ella. Ayer, estaba de pie sobre la estufa en mi cocina, forzando a tragar huevos revueltos poco cocidos tan rápido como mis músculos me lo permitían para poder irme al trabajo. Gimiendo por la textura repugnante, dejé caer el plato de cerámica sobre la encimera de azulejos con más fuerza de la que pretendía. Como resultado, un fuerte estruendo resonó por toda la habitación. Brevemente, no podía escuchar el silbido sobre el sonido. Cuando el plato se detuvo, el aire finalmente también se detuvo. Un silencio puro e ininterrumpido llenó mis oídos. Una tremenda ola de alivio inundó mi pecho. Desde donde estaba, la puerta del sótano estaba directamente detrás de mí. Antes de que pudiera realmente saborear el alivio, esa puerta chirrió al abrirse, la madera astillada en la parte inferior arrastrándose duramente contra su marco. Reflexivamente, me di la vuelta. La puerta estaba recién entreabierta, pero no había nada ni nadie allí. Con el corazón latiendo con fuerza y los ojos muy abiertos, esperé en el silencio, tratando de seducir el aire denso hacia mis pulmones mientras observaba para que lo que había abierto la puerta finalmente apareciera. Miré el espacio, sin aliento, y aún así no llegó nada. Hasta que parpadeé, es decir, y entonces simplemente estaba allí. Cuando mis párpados se abrieron, se había materializado en la entrada, inmóvil y grotesco más allá de la comprensión. Una rueda de carne de carbón, aproximadamente 6 pies de alto y 2 pies de ancho, sostenida por 3 manos que sobresalían de su base. La rueda misma estaba llena de ojos. Miles de orbes de un blanco helado, de aspecto enfermizo y de diferentes tamaños sin iris ni pupilas. Algunos parpadeaban rápidamente, inhumanamente rápido, como el obturador de una cámara. Otros permanecieron abiertos, su enfoque puesto únicamente en mí con una intención indescifrable. Las manos crecían de un tronco central, brotando de manera desordenada de la rueda sin ningún sentido de diseño o previsión. Eran como tumores desenfrenados, expandiéndose sin rumbo mientras también luchaban por espacio y control. El más grande estaba en la parte trasera, sosteniendo la construcción carnosa con una media luna de dedos musculosos, al menos 30 en total, si no más. 2 manos más pequeñas y débiles sobresalían en la parte delantera. Eran casi gemelos, pero los apéndices tenían ligeras diferencias en la colocación de los nudillos y en su fuerza general. Incapaz de permanecer sin parpadear indefinidamente, mis ojos eventualmente se cerraron. Instantáneamente los forcé a abrirse de nuevo, esperando que la rueda se hubiera movido para saltar en el tiempo que no la estaba mirando. En cambio, había desaparecido. O peor aún, seguía allí, mirándome desde 1000 ángulos distintos, pero simplemente ya no lo percibía. Intenté convencerme de que solo estaba perdiendo la cabeza. Alucinaciones de un cerebro afligido, maladaptado y privado de alcohol. La partida del ángel dejó algo atrás, sin embargo, que me confirmó su existencia impía. Cuando me acerqué a la puerta del sótano, noté un rastro de ceniza negra que bajaba por las escaleras y cruzaba el suelo de tierra. Por supuesto, más tarde descubriría que la pista terminaba justo en el borde de la trampilla. Me incliné y froté un poco entre mis dedos. La ceniza era fina como el hollín, pero inexplicablemente fría, hasta el punto de que sentía como si me estuviera congelando. Mientras enjuagaba el polvo en el fregadero, mi pánico aumentaba rápidamente por el dolor punzante, el silbido se reanudó abruptamente,
ahora acompañado por los chillidos agudos de lo que sonaba como un violín. Durante el día siguiente, a veces el violín reflejaba la melodía, y otras veces tocaba la melodía con un ligero retraso, rezagándose caóticamente detrás del tempo confiable del silbido. No importaba lo que hiciera, el instrumento invisible estaba brutalmente desafinado. La discordia era como un rallador de queso deslizándose contra mi cerebro, desgarrando fragmentos de mi cordura con cada rasguño. Apostaría a que no dormí más de 1 hora anoche, vigilando inquieto el regreso de la rueda negra. Hasta donde pude ver, sin embargo, nunca llegó. Cuando el amanecer se filtró por la ventana de mi dormitorio, sin embargo, noté algo que me heló la sangre. Había una silueta hecha de ceniza sobre mi cama en forma de rueda. No tengo idea de cuándo llegó allí o por qué lo estaba notando justo entonces. Mis ojos siguieron la ceniza mientras se curvaba a lo largo de la pared, bajaba al suelo, bajo la puerta de mi dormitorio cerrada con llave, y finalmente regresaba hasta la trampilla. Tal vez se arrastró hasta aquí en los breves momentos en que estaba dormido, pero creo que la explicación más probable es que permaneció sobre mi cama mientras aún estaba despierto, presente pero imperceptible. Medio día después, empujaría cautelosamente mi cabeza a través de la escotilla abierta, viendo por mí mismo cómo era la existencia al otro lado. No espero que entiendas por qué no corrí. Todo lo que puedo decir es que, con el tiempo, la melodía me llamó a través del umbral. Hace 4 horas, me anclé al sótano con una cuerda atada a mi cintura y al pie de un calentador de agua cercano. Como dije al principio de esta publicación, aunque la noche había caído afuera, era el mediodía en el ático cuando abrí la trampilla. Curiosamente, el silbido se había vuelto bastante silencioso, y el violín discordante había desaparecido por completo. Las notas del silbido eran más claras, pero en general, la melodía era más suave. Impulsado por un magnetismo que no podía comprender en ese momento, bajé la cabeza y los hombros hacia el pasillo. La experiencia jodió mi equilibrio interno de maneras que no puedo describir con las palabras adecuadas. Estaba bajando mi cuerpo, pero cuando mis ojos miraron sobre el suelo del ático, mi cabeza sentía como si estuviera subiendo. Luchando contra los retortijones de una náusea prácticamente existencial, continué bajando lentamente. Hasta el nivel de la clavícula, podía ver la mayor parte del ático. Para mi sorpresa, no había nada que fuera evidentemente de otro mundo. La habitación en sí estaba bastante desierta, nada más que un escritorio y una máquina de coser empujada contra la pared opuesta a mí con una gran ventana encima. Puse atención, tratando de localizar el punto exacto de origen del silbido. Antes de que pudiera encontrarlo, sin embargo, un niño pasó inesperadamente junto a mi cabeza desde detrás de mí, lo que hizo que un grito saliera de mis cuerdas vocales. Instintivamente, saqué mi cuerpo del agujero. Arrodillado ansiosamente junto a la escotilla abierta, esperé escuchar alguna respuesta a mi grito, una llamada de auxilio a un padre cercano, algo que indicara que me habían escuchado. Inesperadamente, todo estaba en silencio al otro lado. Hubo un leve susurro de cajones, y el silbido continuó, pero por lo demás, ambos mundos estaban quietos. Ahora temblando, volví a bajar la cabeza por la escotilla. El niño, que no podía tener más de 5 años, estaba sentado en el escritorio, moviendo las piernas y coloreando. Ella se veía normal, ciertamente no era la rueda negra de carne parpadeante que había invadido mi hogar el día anterior. Solo encuentra qué demonios está haciendo el silbido, me recordé. En el sótano, moví mis rodillas alrededor del perímetro de la trampilla, lo que lentamente giró mi cabeza hacia la parte del ático que aún no había visto. Cuando me giré, había un viejo armario y algunos muebles cubiertos por una lona transparente y polvorienta, pero nada más que eso. De repente, escuché el chirrido de la niña empujando su silla hacia afuera desde su escritorio detrás de mí. Hubo una pausa, y luego llamaron con una voz 3 octavas demasiado baja para su tamaño: ¿Hay alguien ahí? Cuando me di la vuelta, el niño me estaba mirando. Me miraron, pero a través de mí, como si sintieran mi presencia pero no vieran mi forma física. No pude reprimir un grito, pero cuando salió de mis labios, no reaccionaron.
Su textura facial estaba horriblemente distorsionada, desigual y burbujeante desde la barbilla hasta la línea del cabello. Ambos ojos estaban en su lado derecho, uno en su frente y otro donde debería estar su pómulo. Podía apreciar casi toda la curva del ojo superior mientras se abultaba hacia afuera, mientras que el otro ojo estaba recíprocamente hundido, mostrando solo la punta de una pupila asomando desde la piel hundida. Su boca trazaba una línea diagonal a través de la cara, dividiendo su rostro en dos espacios triangulares iguales. Preguntaron de nuevo, más despacio y de alguna manera aún más profundo esta vez, haciendo que su rostro prácticamente floreciera en un mar de tejido rojo y pulsante mientras su mandíbula diagonal se abría ampliamente. ¿Hay alguien ahí? De repente, el volumen del silbido se volvió ensordecedor, como si me lo estuvieran cantando al oído desde apenas unos pocos centímetros de distancia. Al mismo tiempo, era la más clara que la había escuchado hasta ese momento. En un momento de horrenda realización, recordé por qué conocía esa maldita colección de notas. Era la melodía principal del estudio Op. 2 número 1 de Alexander Scriabin, la pieza favorita de mi padre, y no venía de ningún lugar a mi alrededor. Venía de arriba de mí. Cuando miré hacia arriba, vi la rueda negra, colgando inmóvil de las vigas por sus tres manos como un murciélago dormido. Estaba tan cerca que mi cara casi hizo contacto con su carne al inclinar el cuello. En una explosión de movimiento, arranqué mi cuerpo del ático y cerré la trampilla de golpe para sellar el pasadizo. Con respiraciones entrecortadas, corrí por el sótano, arrastrando cajas y otros objetos sobre la trampilla. En menos de un minuto, había un montón de objetos aleatorios apilados sobre la obscena puerta. Feverosamente, inspeccioné la barrera, pero aún no parecía suficiente. Mientras buscaba peso adicional en el sótano, vi un baúl particularmente pesado al otro lado de la habitación. Cuando corrí para agarrarlo, fui arrastrado de cara contra el duro suelo, el impulso detenido por la cuerda que aún conectaba mi torso al calentador de agua. Gimiendo en el suelo, mi abdomen ardía por la presión y mi nariz, sin duda rota por la caída, goteaba sangre caliente por la parte posterior de mi garganta. Los dolores ardientes hicieron que mi manía disminuyera, y me di la vuelta lentamente sobre mi espalda para desatar la cuerda de mi cintura. Mientras lo hacía, mis ojos recorrieron el sótano. No podía ver la rueda negra a mi alrededor, pero aún podía escuchar el silbido. Estaba distante, pero aún estaba allí. No solo eso, sino que las notas, aunque tenues, parecían tener un poco más de energía. Como debajo de la escotilla, la rueda estaba emocionada. Incluso extasiado. Momentos después, la melodía cesó. Al principio era escéptico, creyendo que era solo otra pequeña pausa, pero se quedó en silencio durante horas. La escotilla también seguía allí. Y en el silencio que siguió, siento que finalmente entendí el mensaje que el silbido intentaba transmitirme. Hola hijo, estoy aquí abajo. Puede que me vea un poco diferente, pero sigo siendo tu padre. Ahora, ¿estás listo para unirte a mí? Hace décadas, parece que mi padre se deslizó a través de una ruptura en la realidad y terminó en otro lugar. No puedo decir si fue una decisión voluntaria o involuntaria de su parte, pero teorizo que pasó tanto tiempo fuera de su posición natural que comenzó a experimentar cambios. Se convirtió en uno de esos ángeles que solo él podía ver en mi infancia. La implicación es que esos ángeles eran personas de otros lugares que de alguna manera quedaron atrapadas en nuestra parte de la existencia, supongo. Desafortunadamente, ahora soy capaz de percibir el agujero por el que mi padre desapareció hace todos esos años. El lado optimista de mí quiere creer que la fractura está ligada a la casa de mi infancia, así que quemarla y hacer que se derrumbe sobre sí misma podría realmente tapar la fuga cósmica. El lado pesimista de mí, por otro lado, reconoce que probablemente no sea tan simple. Y ese lado también tiene algunas pruebas nuevas para reforzar su argumento. Es justo como dijo mi papá, cuanto más mires, más verás. Cuantas más cosas puedas ver, más cosas podrán verte a ti. Mientras estoy sentado en la camioneta de mi mamá con un bidón de gasolina y una caja de fósforos, escribiendo todo esto en mi iPhone desgastado, estoy escuchando cosas en el bosque.
Delante de mí, una voz profunda y sobrenatural está tarareando una nueva canción de cuna desde el oscuro dosel. Detrás de mí, desde las oscuras profundidades de la casa de mi infancia, he comenzado a escuchar el silbido de nuevo. Minuto a minuto, ambos parecen acercarse cada vez más. ¿Tiene sentido quemar este lugar hasta los cimientos antes de irme? ¿O ahora que puedo percibir plenamente las melodías y la rueda de carne parpadeante en la que se ha convertido mi padre, tiene algún sentido correr? ¿Dónde puedes esconderte de ese tipo de cosas? No lo sé. Pero supongo que lo descubriré.